para lo que son las comunicaciones. Entonces, dependemos siempre de las alturas para poder entrar, para poder instalar nuestros enlaces punto a punto, lo que son microondas, lo mejor conocido como microondas. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es la seguridad. Nuestro trabajo, nosotros ahorita la Secretaría de Trabajo y Previsión Social nos pide que tengamos una certificación como que es un DC3, que son varias certificaciones, pero nosotros estamos enfocados a lo que es trabajo en verticales. Entonces, primero que nada, les voy a presentar el equipo de seguridad que tenemos que ocupar nosotros para poder trabajar en vertical, que sería en las torres de comunicaciones. Como primer punto, nosotros tenemos que usar un arnés de 5 puntos, que viene siendo como el que tiene aquí el compañero. El primer punto que tenemos en la espalda es para que nosotros podamos poner este accesorio que se llama mano de chango, ¿vale? Este se instala en la parte trasera y este equipo nos va a servir para ascender a las estructuras o descender de ellas. Ese es el punto número 1 del equipo de seguridad. Posteriormente tenemos el arnés pectoral, que es para que nosotros pongamos nuestro freno. Es un freno anticaídas que podemos usar tanto en cables de acero como en cuerdas. Entonces, lo vamos a ver en esta parte. Llevamos 2 puntos. Nuestro tercer y cuarto punto es para nuestra bandola de posicionamiento. Esto es para cuando nosotros llegamos a la torre, vamos a engancharnos y posteriormente quitamos el freno o desenganchamos nuestras manos de chango. Entonces, va aquí, sería el cuarto punto. Y el quinto punto, que es uno de los más importantes, es el abdominal. Es para cuando nosotros tenemos algún siniestro, con estos 2 puntos, tanto el abdominal como el pectoral, nos pueden rescatar. Entonces, así es como debe ser. Es un arnés de 5 puntos para trabajos en vertical. Es el que tenemos que usar nosotros para trabajar en torres. Posteriormente tenemos que usar lentes, ¿vale? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos ascendiendo, pues ya no tenemos paredes que nos protejan del viento. Entonces, todas las partículas que andan por ahí volando pueden meterse a nuestros ojos y nuestra reacción pues siempre es soltarnos porque la mano va a ir directo al ojo. Entonces, es muy importante protegernos los ojos. Posteriormente también el casco. Este es un casco tipo concha que tenemos que usar para trabajos en vertical. ¿Ok? Este es un casco que tiene ventilación y no tiene visera, porque nosotros vamos ascendiendo y nuestra mirada va hacia arriba. Entonces, el casco es muy importante porque cuando vamos ascendiendo a las torres, nos vamos a encontrar soportes, triángulos estabilizadores, bridas, antenas. Entonces, todo eso nos puede golpear y nuestra reacción, pues obviamente va a ser soltarnos. Entonces, por eso es muy importante usar el casco. Los guantes, señores, es muy importante porque las estructuras están galvanizadas por inmersión en caliente. Las sacan de las tinas y las meten automáticamente en una tina de agua para que el zinc se adhiera al metal. Entonces, muchas veces quedan por ahí puntitos que parecen gotitas que al final son picos que nos pueden lastimar al momento que vamos ascendiendo o descendiendo. Entonces, eso es muy importante, los guantes. Las botas, señores, las estructuras están hechas de celosía. Nosotros vamos a pisar siempre, pues, obviamente, una celosía de 3 octavos, cuando más, y todo el tiempo pues, nos va a lastimar la planta del pie. Entonces, es muy importante usar una bota de seguridad con la suela rígida para ese tipo de trabajos. ¿Ok? Hasta aquí, quiero por ahí que alguien quiere comentarme algo en cuestiones del equipo. Ese es todo el equipo completo que una persona debe usar para poder trabajar en una torre de comunicaciones. Bueno. Yo tengo una duda. Ok, dime. En cuestión del que dijo del Mano de chango. De chango, hay una que también es de un solo punto, bueno, de un solo gancho. ¿Esa es igual recomendable o esa no es recomendable? El problema de esa de un solo gancho es para trabajar en postes, porque lo vas a amarrar a tu escalera, es para una escalera. El que se debe usar para el ascenso y descenso de estructuras de comunicaciones o torres es la doble, porque tienes que estar conectado siempre a un punto.
Al momento que desconectaste el que llevas nada más, pues estás libre. Y con este no, en lo que quitas uno, tienes uno conectado. Conectaste el otro y desconectas este. La norma nos dice que todo el tiempo tenemos que estar con un punto conectado a la torre. Ok, gracias. Yo tengo otra duda. ¿Este equipo se usa independientemente del tamaño de la torre? O, por ejemplo, este equipo es básico para un tamaño de torre y para una torre más grande se usa No, más. es el mismo equipo, lo único que va a cambiar cuando son torres autosoportadas es que te vas a ayudar con un accesorio que se llama punto fijo, porque obviamente las torres autosoportadas son más robustas. Entonces, ese punto fijo tú lo vas a llevar para ayudarte para poderte fijar en algún punto. Pero automáticamente las torres autosoportadas tienen una escalera y llevan una línea de vida, que es donde tú vas a usar este freno. Pero es el mismo equipo de una torre de 3 metros hasta una torre de 180 metros. Es el mismo equipo y el único equipo, y además debe estar certificado bajo la norma OSHA y ANSI. Todo el equipo de seguridad, el fabricante, en cuestión del arnés, primero les voy a decir el arnés. El arnés tiene 2 años de vida. Desde el momento en que tú lo abres, en la etiqueta que trae le vas a marcar la fecha de apertura y en ese momento tiene 2 años de vida. Esa es la norma que dice la OSHA y la ANSI, y además el fabricante pues tuvo que meterse esa norma y decir que su equipo, su arnés de seguridad únicamente dura 2 años. ¿Ok? Ingeniero, hay gente que sube escuchando música. ¿Es recomendable? Ese es algo que les recomiendo mucho. Nosotros, nuestro punto de equilibrio son los oídos. Entonces, muchas veces también, de hecho, les recomiendo no ponerse oídos y no ir escuchando música, porque obviamente el ir ascendiendo o descendiendo, tenemos que ir concentrados en nuestras manos y en los pies. Entonces, el ir escuchando música por ahí nos puede desnivelar y es un peligro subir con audífonos. Eso siempre se los digo en los cursos. Eso es algo que no deben hacer. Y lo mismo, no deben de llevar nada en su cuerpo más que su equipo de seguridad. Ustedes únicamente van a subir con su equipo de seguridad y una bandola para la cuerda, para que todo lo que tengan que hacer arriba, el personal que se queda abajo se los pueda estar ascendiendo. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Dígame. ¿Cuál es el número máximo de personas que pueden subir de manera simultánea a una torre? Aquí va a depender de la estructura. Por ejemplo, tenemos estructuras, bueno, las medidas de las torres de todos los fabricantes es de 30 centímetros, 35, 45, 60, 90 y 1,20. Entonces, las de 30 centímetros yo no recomiendo más de una persona. En las de 35 centímetros pueden estar 2. Y en la de 45, 3. Entonces, las que siguen, pues hasta 10, no tienen problema. Ya son estructuras muy robustas. Muchísimas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, ingeniero, perdón, buen día a todos. ¿Cuál es el proceso para verificar ahí el estado del arnés, por ejemplo, de los conectores metálicos? ¿Hay algún proceso que se deba seguir? Claro que sí, y eso se los digo mucho en los cursos. Desgraciadamente se va a oír hasta raro, pero siempre se los digo. Originalmente toda la gente cuando termina de hacer algún trabajo llega y se quita el equipo y lo avienta. Eso ya se los he comentado que no debe hacer. Todo el equipo, todos los herrajes son de fierro colado. Entonces obviamente tenemos que cuidar que no se golpeen porque se pueden fisurar. Lo que nosotros les recomendamos es ir a la farmacia del ahorro, donde la del doctor Simi, perdón, al laboratorio, que le pasen una radiografía y ahí vamos a ver el estado de todo lo que son los herrajes. Eso es bueno. Vamos, si tú lo compras y lo cuidas, no vas a tener tanto problema. El problema es que a otra persona no sabes qué vida o qué uso le dio. Por eso también les recomiendo no comprar equipo usado, o equipo de los tianguis, o equipo que vendan por ahí en línea. O sea, es mejor hacer el gasto nuevo, que sabes que está certificado, que te va a durar y que lo vas a cuidar. Entonces, la única forma de revisarlo sería revisar lo que son costuras y revisar lo que son herrajes. Únicamente se pueden revisar con una radiografía en el laboratorio del doctor. Sí, les comento ese porque es el que está más rápido, el más barato, y rápido te dan los resultados.
¿Alguien más? Sí, ¿tienen algún protocolo de emergencia en caso de que alguno de los equipos esté mal funcionando? El protocolo de emergencia, ahí esa es otra de las cosas. O sea, tú antes de subirte tienes que checarlo. Lo único que nosotros, bueno, en este caso nosotros, no todas las empresas lo tienen. Nosotros tenemos una brigada de salvamento, gente capacitada, porque obviamente llevas varios puntos de anclaje. Entonces, si uno te falla, tienes una redundancia. La idea es precisamente llevar el freno, llevar la mano de chango. Son dos sistemas de ascenso y descenso. Entonces, uno no te pueden fallar los dos. Si te llegara a fallar uno, tienes la redundancia. ¿Qué tal, ingeniero? Muy buen día. Buen día. ¿Nos puede explicar, aparte del proceso del equipo personal, el proceso de revisión de la torre antes de subir? Perfecto. Claro que sí, profesor. Yo les comento a la gente que antes de que ustedes se suban a alguna estructura, hay que revisar siempre, los primeros puntos son los puntos de anclaje, ¿vale? El punto de anclaje es son los que está teniendo la torre por medio de los arrestres. Entonces es muy importante checarlas porque muchas veces pueden estar galvanizadas o pueden estar pintadas o pueden estar impermeabilizadas, pero no sabemos realmente cómo está por dentro el acero. De hecho, les comento por ahí un caso, no me lo trajeron, pero bueno, no está. Tuvimos por ahí un caso con alguien que ya vino al curso. Antes de ascender a una torre, exactamente hicieron ese protocolo de revisión y se quedaron con el ancla en una mano. De hecho, así textual como se lo estoy contando. De hecho, por ahí, a ver si no sé si me hagan favor por ahí alguien de poner, no sé si tengan o puedan la oportunidad de poner ese video, Miguel, para que vean qué fue lo que pasó. Esa gente llegó, estos ingenieros llegaron a checar exactamente el protocolo de seguridad antes de ascender a una estructura y exactamente se rompió el ancla en su mano. Entonces, imagínense si ese protocolo no lo hubieran aplicado, cuando se hubieran ascendido a la torre se hubiera caído y la persona que estaba arriba, pues obviamente son estructuras muy altas, caen a volados, pues no sé, o sea, bendito sea Dios, no pasó nada, pero era un hecho que si no hubieran hecho ese protocolo, la torre se hubiera caído con la persona arriba. Bueno. Adelante, Inge, si gusta continuar. Ok, perfecto. Entonces, hasta aquí ya no tenemos ninguna duda del equipo de seguridad personal. No, ingeniero, adelante. Perfecto. Entonces, de ahí vamos a trabajar. La gente que está abajo, obviamente, hay dos tipos, como les comenté hace rato. El casco tipo concha, que es el que va a usar el compañero para poder trabajar en alturas. En la parte, la gente que va a trabajar abajo tiene que usar un casco de este tipo, ¿sale? De hecho, tiene que tener esta forma de V aquí arriba porque es el reforzamiento del casco, ¿ok? Para que cualquier cosa que se llegara a caer de la torre, que nunca estamos exentos de que pase, les pueda proteger. Este es un casco que puede aguantar hasta un impacto de 20 o 30 kilos. O sea, algo pequeño, digo, no le vayan a dejar caer un bloque. Pero digo, por la velocidad, ya un tornillo a 10, 15 kilómetros que vaya bajando, pues obviamente ya va a tener un impacto de 5 o 10 kilos. Entonces tiene un sistema de amortización interno, que de hecho es muy distinto al que usa el tipo concha, ¿sale? Este tipo concha tiene un sistema de amortización que está pegado completamente a la concha, porque los impactos no serían muy fuertes. Y al contrario de este está separado completamente del casco para que el impacto lo absorba directamente el casco y no el cráneo. Entonces, este es un equipo de seguridad que debe tener la gente que trabaja abajo, ¿vale? Lo mismo, guantes, botas, todo el equipo de seguridad normal que debe usar una gente abajo. Porque obviamente podemos estar trabajando donde hay piedras, donde hay clavos, hay que valorar todo eso para que nosotros contemos con el equipo de seguridad también que se va a usar abajo, ¿vale? No creo, de aquí de lo que es en cuestiones de seguridad, ya no creo que nos haga falta nada de lo que es el equipo. Me voy a brincar a la seguridad de las torres que entra dentro de, ¿vale? Lo que les comentaba de las anclas, como la que les comento del ingeniero,
¿sale? Son ese tipo de accesorios que se ponen en las paredes para poder de aquí desplantar nuestros arrestres para las estructuras. Entonces, esa es la que yo les comento que tenemos que checar siempre antes de subirnos, ¿sale? Y checar siempre, hay que subirnos a un tramo y quitar el primer tornillo, porque exactamente como saquemos el tornillo es como está por dentro de nuestra estructura. Entonces es muy importante checar que no esté oxidado o ya casi podrido, porque exactamente así es como está ya la torre por dentro. No sé, acércaselas ahí a la cámara para que puedan observar un poquito más. Ese tornillo, si se fijan, ya está oxidado. Exactamente es como está nuestra torre ya por dentro. Exacto. Micrófono. Isaac. Micrófono. Niñas, pasate por aquel lado, mamita linda. Perdón, entonces, esa es la cuestión de la retenida. Posteriormente, tenemos que usar este tipo de anclaje, se usa un accesorio como este que se llama tensor, ¿vale? Entonces, hay varias formas de montar, ya sea con un tensor, yo no los recomiendo mucho, porque también el cuerpo es de fierro colado. Entonces, esta herramienta, este accesorio también puede estar por dentro fisurado, no nos vamos a dar cuenta. Entonces, al momento de hacer la tensión, puede reventar. Entonces, yo no lo recomiendo, yo uso mejor una herramienta que se llama malacate, con 2 sapos para poder es más seguro y no tengo un intermediario entre mi ancla y mi retela. ¿Ok? Este equipo tenemos que poner nuestras rozaderas para poder meter aquí nuestro cable de acero, para que el cable no tenga ningún tipo de fricción. Pero lo importante, y vuelvo a reiterar, es checar que este accesorio siempre esté al 100%. Hay que checar que no esté oxidado. Originalmente vienen galvanizadas por inmersión en caliente, pero también las vamos a encontrar en la presentación por electrolisis. Entonces, esa electrolisis no nos va a dar más que unos 3, 4 meses y se va a oxidar. Entonces, hay que protegerlo, ya sea pintándolo o impermeabilizándolo para que no pueda entrar la humedad a ellas, porque esto depende de la vida de la gente que esté arriba de la torre, tanto como la estructura. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda en cuestión de anclajes? Buenas tardes. Yo tengo una duda acerca de, en ciertos lugares a lo mejor la temperatura baja, ya es una temperatura fría. Ahí, ¿cómo se trabajaría con una torre que, pues ahora sí que la temperatura es muy baja? ¿Qué recomiendas? Bueno, en lo que mencionas ahí, por ejemplo, hace unos años se cayó la torre que está monitoreando el Popo. Es una parte donde está, de hecho, la nieve nos llega casi a la cintura. La estructura, cuando se mete a galvanizar ahí, a ese tipo de estructura la mandamos y le pedimos a la planta de galvanizado que nos la tenga más tiempo en el zinc para que la adherencia sea mayor, las micras de adherencia sean más gruesas y la torre está más protegida. El zinc nunca se va a podrir, ese es un hecho. Entonces le damos más micras de zinc al metal, a lo que vamos a instalar en esas zonas, para que pueda tener más resistencia a la humedad. Ok. Entonces, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos, ingeniero. Perfecto. Ok. Ahora, este tipo de anclajes, lo que les comentaba, tenemos que meterlas esto es una ancla de pared, entonces estas anclas son para meterlas en castillos, cadenas, traves o losas de más de 10 centímetros y no hay que ponerlas en las esquinas, entonces porque la tensión es demasiada. Nuestras retenidas van a tener como máximo una tensión cada una de 60 kilos, como máximo 60, 70 kilos, pero ya estamos hablando de 5 o 6 retenidas, ya la tensión es bastante fuerte. Entonces sí tenemos que tener un punto de anclaje muy fuerte. Nosotros usamos este equipo que se llama detector de metales para checar en las estructuras que tengamos varilla, de qué calibre de varilla, qué calibre de alambrón, qué separación tenemos entre varillas para poder nosotros hacer la perforación y poder meter esta ancla que es de pared.
¿vale? No tenemos la lapicera. Ok, esa es cuestión. Ok, ahora en cuestión de las bases de las torres deben de llevar un sistema de anclaje para poder posesionar al centro donde vamos a quedar nuestro triángulo. Entonces, este es un accesorio igual que se ahoga en concreto para poder meter la base y poder atornillarla. ¿Ok? Ok, ahora otra cosa. Este tipo de gorros tienen esta protección que es para protegernos el cuello. Eso es muy importante. También la gente que sube, este casco tiene la opción de 2 grapas para poder meterse un paliacate para poder cubrir la zona del cuello. Que todo el tiempo esto nos está dando el sol. Lo mismo, el tipo de ropa que pueden usar para trabajar en intemperie es este tipo de playeras de algodón, de manga larga, porque ahorita los rayos UV están súper cañones, entonces sí hay que protegernos de los rayos del sol, tanto el cuello, la cara, pues obviamente si la podemos proteger con algún protector, pues está excelente. Digo, al final aquí es un trabajo que se tiene que hacer en intemperie, no puedes irte a la sombrita a taparte porque pues no, todo el trabajo es forzosamente bajo los rayos del sol porque es al intemperie, ¿vale? Ahora, una recomendación que les voy a hacer a todos, los equipos, Trooper está vendiendo equipo de seguridad, Trooper no está certificada para vender equipo de seguridad, los herrajes que tiene son de muy mala calidad, no los recomiendo, vuelvo a lo mismo, el equipo que lleguen a comprar tiene que tener, debe estar certificada por la OSHA o la ANSI, todo el equipo, o sea, cascos, lentes, guantes, todo el equipo completamente tiene que estar certificado, porque además debe de tener una lengüeta, donde te va a decir exactamente qué normas son las que está cumpliendo y va a traer un calendario para que puedas marcar la apertura y las fechas de revisión, porque hay lugares donde vas a llegar y te van a revisar que esto esté marcado y la vida que tiene. Si ya no tiene vida, ya pasaron los 2 años de la apertura, automáticamente ese equipo ya no lo puedes usar. Entonces eso es muy importante, ¿sale? Este que tengo en mi mano se llama cinturón de liniero. ¿Vale? Este equipo lo usan mucho la gente de CFE. ¿Por qué es diferente? Porque este cinturón únicamente es para subirse a escaleras y amarrarse a ellas o a los postes. Entonces se llama cinturón liniero. No sirve para montar antenas porque no tiene ningún equipo de seguridad, si se dan cuenta, más que los 2 aros para el sistema de posicionamiento de la bandola. ¿Sale? Este equipo es únicamente para trabajar en postes. ¿Ok? ¿Tenemos algunas dudas aquí? Ingeniero, con respecto a las retenidas, ¿cuánta tensión deben tener considerando las variaciones de temperatura entre el día y la noche? Aquí va a variar mucho. ¿Por qué? Porque el tipo de cables que vamos a manejar son distintos. Para las torres de 30 metros, hasta 15 metros se recomienda un cable de 1 octavo, que lleva una tensión no mayor a 30 kilos. Posteriormente sigue el cable 316, y luego el de 1 cuarto, luego el 516, así sucesivamente. Entonces, obviamente, las tensiones van a cambiar, tanto como las temperaturas. De acuerdo a la temperatura, recordemos que el acero tiende a contraerse y aflojarse con los cambios de temperatura. Entonces, no podemos hacer una tensión mayor a la que debe de llevar, porque cuando caiga la noche y venga la contracción del acero, lo que va a hacer es que va a trabajar de más el ancla. Entonces hay que tener cuidado porque esa tensión que va a ejercerse en el cambio de temperatura puede dañar en las anclas donde le hayamos puesto. Entonces sí hay que considerar, hay una tabla, no te puedo decir ahorita con exactitud, Inge, pero sí hay una tablita que te dice, ok, tanta la vertical a tanto, los kilos que debe de llevar de presión, ya sea el calibre, la temperatura, todo eso hay que considerarlo para definir la tensión de un arriostre en el momento que se está instalando. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, una pregunta. Digo, ya que salió el tema de las retenidas, ¿qué relación existe entre la distancia de la base de la torre a la posición de las anclas con respecto a la altura total de la torre? ¿Nos podría comentar esa relación, Inge? Claro que sí. El fabricante te dice que no tienes que instalar tu estructura
dependiendo de la altura que va a tener tu estructura, a un 70% de distancia. Esa es la medida excelente que te está recomendada por el fabricante. Nosotros, a la experiencia a lo largo de tantos años, podemos decir que la podemos poner hasta el 50%. Si nosotros tenemos una torre de 30 metros, podemos poner el ancla a 15 metros y la torre la vamos a tener muy bien venteada y no va a correr peligro de caerse. La otra es que si tenemos espacios reducidos, podemos, eso que comenté al principio es a 120 grados, son triangulares las torres, llevan tres sistemas de anclaje. Cuando encontramos lugares más reducidos, podemos cambiar la modalidad a 90 grados. Podemos agarrar una de las esquinas y meter 2 arriostres y podemos ponerla hasta a una distancia del 30% y queda nuevamente, como les comento, muy bien arriostrada y no tiene problemas de que se caiga. De hecho, hasta cuando se meten 4 vientos, le ayudamos un poquito a la estabilidad, pero como recomendación, el fabricante te dice que es el 70%, una distancia excelente. Nosotros, a la experiencia y a los años que tenemos, podemos recomendar que hasta un 50%. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Algo más? Bueno, así rápidamente les voy a comentar lo de la certificación, que eso es muy importante porque pues ustedes que están estudiando, pues obviamente tienen que tener ese documento cuando terminen, lo tienen que sacar, que además tiene la validez de 1 año. Este equipo, ese sistema que ya tiene algunos años, se llevó a cabo porque la gente se estaba accidentando. Entonces, pues obviamente quien tenía que pagar era el patrón y el IMSS. Entonces llegaron a un acuerdo con la Secretaría del Trabajo y entonces dijeron, para que la gente no se esté accidentando, vamos a certificarla, vamos a enseñarle a hacer su trabajo. Entonces los tienen que mandar a capacitar para que ellos puedan decir, yo sí sé hacer este trabajo, aquí está mi documento, que me acredita porque ya fui y tomé mi curso. Entonces, automáticamente ese documento también los hace ustedes responsables de que el equipo, todo el equipo que tienen que usar, que es esto, ¿sale? Que aquí se les está diciendo, ustedes tienen que usarlo para poder trabajar en ello, o para subir, aunque sean sus torres, ¿sale? Ustedes tienen que tener ese documento, porque así lo dice la norma. No pueden ascender y descender a una estructura si no tienen el certificación de trabajo en alturas. Y en México, 3 metros, a partir de 3 metros ya se considera trabajo en alturas. ¿Alguna duda de eso? Ingeniero, una pregunta. Al ser estructuras altas, ¿cómo señalizamos o cómo lo hacemos visible la torre en cuanto a pintura y señalización para aeronaves? Perfecto. Nosotros nos regimos bajo las normas de aeronáutica civil. Esas son normas internacionales, donde nos dicen que nuestras estructuras a partir de 21 metros de altura a nivel de piso. O sea, yo puedo tener un edificio de 15 pisos y poner arriba una torre de 10 metros. Yo automáticamente ya estoy a nivel de piso de más de 30 metros. La norma de navegación me dice que tengo que tener lámpara y que se llama balizamiento nocturno y tengo que pintar mi torre con 7 franjas reglamentarias, ¿vale? Que es el balizamiento diurno. Nosotros también tenemos la obligación, cuando estamos en un radio de 5 kilómetros de un aeropuerto, de poner sistema de señalización de estrobo, de día, que es un estrobo blanco. Mucha gente debe ver por ahí las torres que se ven de día, de hecho esa es su función, que se vean de día. En un radio no mayor a 5 kilómetros de un aeropuerto tenemos que tener ya una lámpara de estrobo blanca, de día, una de noche y el balizamiento de la torre diurno, que sería la pintura. Se manejan, hay una pintura que es normatizada de Pemex y CFE, que es una pintura plástica. No nada más nos ayuda a la señalización, también nos va a ayudar a que protege nuestra torre porque le deja una capa plástica que dura bastantes años al intemperie. Gracias, ingeniero. Ok, ¿alguna otra duda? Ingeniero, es muy común luego ver en zonas de trabajo solamente al torrero y subiendo todo. ¿Cuántas personas es el equipo recomendable por cuadrilla? Para instalación de antenas en torres, por lo mínimo deben de ser 2 personas. El que va a trabajar arriba y el que lo va a estar auxiliando abajo. En efecto, así como me comentas, ingeniero, yo también he visto y de hecho he regañado y he bajado a la gente porque van subiendo sin el equipo de seguridad.
con el cinturón de liniero y llevan colgando la antena, y llevan colgando el cable. ¿Qué es lo que va a suceder si el cable se les llega a atorar? No llevan ningún equipo de seguridad, ellos van subiendo con sus manos, como si fuera una escalera. Entonces la reacción el peligro que corre es que en cuanto se les atore, los va a jalar y van a caer, como mucha gente se ha matado así, precisamente porque no usan el equipo de seguridad y suben cargando cualquier cosa. Mínimo 2 personas por brigada para poder hacer instalaciones en torre. Para instalar torre, obviamente, pues es un equipo más grande porque hay que hacer bastantes funciones, pero para instalaciones en torres, 2 personas no, es más que suficiente con el equipo adecuado y la herramienta adecuada. ¿Algo más por ahí? Sí, ingeniero, mi última pregunta, por favor. Al ser estructuras metálicas, durante la época de lluvias, durante la época de tormentas, se vuelve un peligro, no un peligro, sino que atrae las descargas eléctricas. ¿Qué se hace en ese caso para que podamos proteger tanto la torre como nuestros equipos? Ok. Punto número 1, no tenemos que subirnos nosotros a las estructuras cuando estén muy temprano, porque obviamente el sereno la tiene mojada. No podemos subirnos cuando veamos que se aproxima una tormenta. Al final nosotros no vamos a jalar el rayo. Acuérdense que el rayo sube y baja. El rayo va a buscar una menor resistencia. Si nosotros le creamos el ambiente con un sistema de pararrayos, una bajada con un cable que debe de ser el especial, y ponemos un electrodo con una resistencia, la norma dice que son 16 ohms, pero nosotros podemos dejar nuestras resistencias en 1 o 2 ohms, y son excelentes. Entonces nosotros mismos vamos a crear el ambiente para decirle al rayo, vente, baja por mi aro equipotencial, baja por mi cable de cobre y descarga en mi electrodo. Entonces no va a lastimar nada que esté a su paso, ni a la gente automáticamente ni siquiera la va a voltear a ver, ni los equipos. Pero siempre y cuando nuestro electrodo esté con la resistencia adecuada para que el rayo pueda descargar ahí, porque además no sabemos qué voltaje traiga y ni siquiera lo vamos a ver. Únicamente lo vamos a ver en nuestros contadores de bajada. Pero sí es importante que no se suban a las estructuras cuando el ambiente esté o muy soleado también, hay que protegernos, o que se vea que hay condiciones de lluvia, o muy temprano cuando las torres están húmedas por el sereno. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Disculpe, un profesor nos comentaba en una clase que existe capacitación en caso de rescate. Así es. Las personas que suban, ¿tienen que estar capacitadas o no es del todo? No, aquí la recomendación es que por lo menos una de las personas que vaya al sitio tenga la capacitación. ¿Por qué? Porque es la que va a saber qué es lo que se va a hacer. Porque a lo mejor él solo tampoco puede, pero ya va a dar instrucciones a alguien. Tú haces esto, yo hago esto. Entonces, con una persona que esté capacitada, es más que excelente. Gracias. ¿Alguna otra duda por ahí? Ingeniero, nos comentaba sobre el uso de la pintura para torres. Una de sus funciones, obviamente, es proteger de la intemperie, al igual que el galvanizado. Pero la parte interna de la torre, ¿cómo podemos saber su estado o qué podemos hacer para prevenir la corrosión, que es el problema número 1? Ok. Hace rato les comentaba que sería llegar a checar el tornillo y vamos a saber cómo está. ¿Cómo vamos a prevenir esto? La torre viene galvanizada. Obviamente nosotros en los cambios de temperatura también se va formando por dentro una pequeña, se va formando agua interna. Entonces, si nosotros le quitamos los tornillos de abajo a la torre, vamos a dejar que con el tiempo no se nos junte el agua interna. Va a estar por ahí desaguados como si fueran unas llaves abiertas. A mí me ha tocado ir a quitar tornillos y parecen agua, son grifos, las 4 piernas. Entonces, imagínense cómo está por dentro. Después de tantos años, obviamente el agua estancada, pues ya le va a crear una corrosión a la estructura. Entonces es importante no poner los tornillos de abajo para que todo el tiempo esté drenando esos cambios, por los cambios de temperatura adentro del metal, de la tubería. Entonces, pero es importante checar el primer tramo de arriba, que el tornillo en la forma en la que esté
es como va a estar nuestra estructura por dentro. Puede estar muy podrido, puede estar apenas empezando, y entonces es donde ya hay que poner un mantenimiento correctivo en ese tipo de estructuras. Gracias. Otra pregunta. Dígame. Por ejemplo, en este caso, ¿cada cuánto es recomendable estar checando como el mantenimiento de la torre? O sea, ¿es como al año, cada cuánto? Aquí, este tipo de estructuras, después de que se instalan al año, se le tiene que dar un mantenimiento preventivo y cada 2 años un mantenimiento correctivo. Y esa torre le puede durar, tengo torres que monté hace 30 años y siguen ahí montadas. Entonces, le pueden durar toda la vida, pero hay que estarles dando el mantenimiento parcial, como les comento, al año y cada 2 años. Esto, gracias, puede depender también de la zona. Por ejemplo, va a ser, por ejemplo, lo mismo, no sé, en una zona árida o, por ejemplo, en zonas costeras o así. O en ese caso, cambia también el tiempo en el que se hace el mantenimiento. Es exactamente lo mismo, únicamente, por ejemplo, en costa nosotros, antes de pintar la torre, podemos poner algún primario para proteger más la torre, aparte de que es galvanizada. Si nosotros desde que la instalamos bien y no le permitimos entrar la humedad a la tubería, automáticamente con los mantenimientos, como se los comento así de parciales, no tienen ningún problema. Muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Comentando también por parte de la pregunta de mi compañera, ¿existe algunos tipos de materiales que son específicos para ciertos climas? Mira, aquí te vuelvo a la recomendación es de que si tú instalas una buena estructura, que compraste a un buen fabricante y la instalaste bien y no le permitiste el momento de instalarla, la pintas para que no pueda haber ninguna forma que le entre humedad, no necesitas hacer nada distinto, únicamente pintar todo, protegerlo para que la corrosión y la salinización que hay en esos lugares no se coma el metal. Obviamente eso no se come el plástico, entonces obviamente si tú tienes protegida tu torre bien sellada, donde no le va a poder entrar nada de humedad y está con los drenes del arranque para poder estar saliéndose la humedad, ninguna de tus partes de estructura se va a poder dañar si la protegiste en cuanto la instalaste. Pero si la instalaste y no le hiciste nada de eso, obviamente al año eso ya prácticamente ya se lo está comiendo la corrosión. Gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Sí, disculpe, ¿existe algún tiempo máximo de trabajo en torre por persona? Perfecto, sí. La norma nos está diciendo que podemos estar 2 horas arriba por 1 hora de descanso. Tu trabajo arriba tiene que ser de 2 horas únicamente, bajar e hidratarte y descansar 1 hora y volver a subir. Eso es algo muy importante. No deben estar arriba más de 2 horas. Lo dice la norma, no lo digo yo. Porque obviamente nuestros pies se cansan, nuestros brazos. No es lo mismo estar parados completamente en nuestra planta de pie en algo plano que únicamente estar en una celosía. Entonces es muy importante, acuérdense que nosotros tenemos en las plantas de los pies muchas partes conectadas directas al cerebro que le pueden mandar una instrucción sin que nosotros la hayamos mandado. Entonces sí es importante lo que les comentaba, por eso la suela gruesa, pero no podemos estar más de 2 horas parados en la celosía. Entonces tenemos que bajar, hidratarnos, descansar y volver a subir. Muchas gracias. Ok. Ahora. ¿Alguna otra duda? Buenos días a todos. Antes que nada, no sé si exista algún protocolo que diferencie el trabajo, ya sea en una torre autosoportada a una arrastrada. Pues así como tal no existe. Aquí, desgraciadamente, también no hay más. No, en este país yo tengo casi 6 años dando este curso. Únicamente lo doy para instalaciones de torres arrastradas, que ese sería como el protocolo. No lo hay porque, desgraciadamente, la necesidad nos ha llevado en este país a que pues hay gente que está instalando porque vio a Juan que está instalando. Y luego yo les pregunto, ¿quién te enseñó a ti a montar? Y me dicen, no, es que yo vi a Juan. ¿Y quién enseñó a Juan? Es que dice que vio a Pedro. ¿Y quién enseñó a Pedro? Entonces no hay como un protocolo, porque al final todas las estructuras son distintas. Siempre cada torre va a ser un escenario distinto. Entonces, como que un protocolo no hay como tal. Entonces aquí es aprender a montar una arrastrada o montar una autosoportada e ir viendo cómo se te van presentando
los panoramas en cada sitio. Bueno. Ingeniero, el modelo de la torre TZ30, 35 va ligado a la altura de la misma torre. ¿Cuál es, digamos, según el modelo, cuál es la altura máxima que puede tener cada una de las torres? Ok, por fabricantes, así como yo que también fabrico, la de 30 centímetros, su máxima altura es 30 metros. La de 35 centímetros es de 45 metros. La de 45 es hasta 60 metros. La 60 es hasta 90 metros. La 90 es hasta 120. Y la de 1,20 hasta 180 metros. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Sofía. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta extra, entonces, ahora sí, a nombre de la Facultad de Informática, le agradecemos muchísimo su presencia, ingeniero. Muchas gracias por toda la apertura a las preguntas. Y en cualquier caso, igualmente, pues nos gustaría contar con su presencia en alguna otra ocasión, pero al menos por en esta ocasión le agradecemos muchísimo. Y pues les invitamos a todos los demás participantes que se unan a todas las demás conferencias que tenemos programada en esta Semana Académica y Cultural. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Gracias. Excelente día. Ya, sácame.